Les doy la más cordial bienvenida este domingo 30 de mayo del año 2021 a todos nuestros internautas, especialmente a los hermanos de la Iglesia Cristiana Visión de Fe y a nuestros amigos en cualquier parte del mundo en este servicio en línea de la mañana. Les invito a compartir con nosotros un tiempo de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, quien nos estará dirigiendo esta parte, y enseguida volveré con un mensaje de una meditación en la palabra del Señor que nos permita celebrar esta época que estamos viviendo. Así que, Juanca, te dejamos el tiempo. Gracias por estar con nosotros. El Señor te prospere, te bendiga en todo lo que emprendas, a ti y a tu amada esposa, y queremos cantar junto contigo. Gracias, Juanca. Iglesia Visión de Fe, siempre un honor venir delante de la presencia del Señor junto a ustedes. Desde casa estamos comprometidos con exaltar el nombre del Señor en alto. Te invito a que este día levantes tu corazón junto a nosotros y proclamemos su nombre en alto. Recibe bendición de parte de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, extiende hoy tus manos, tócale. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, levanta tu voz y di conmigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Él está aquí, sí, Señor. Y si tan solo tocar el borde de su manto, extiende hoy tu fe. Él está aquí. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, dile, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi Maestro. ¿Para qué? Para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi Maestro para ser liberado, porque delante de
Extiende hoy tu fe, tócale, Él está aquí. Sí, Señor. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y por los siglos serás el mismo. Alguien tiene que creerlo hoy. Levanta tus manos, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh. Sí, Señor, solo levanta tu voz y di conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, te amamos. Jesús, nombre sin igual. Alguien adórele y dígale: Jesús, Jesús, te adoramos, mi amado Jesús, nombre sin igual. Gracias, mi amado Dios, recibimos de ti, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Gracias por tu presencia. Siempre estás con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Juanca, gracias por estar con nosotros, dirigiéndonos, y que Dios nos ha permitido unirnos contigo para cantarle alabanzas. Bueno, de nuevo aquí con ustedes para compartir un tema muy interesante en esta mañana, Shavuot o Pentecostés. Shavuot es una palabra hebrea y Pentecostés es una palabra griega que la entendemos nosotros más o menos en castellano. No es una traducción, pues se refiere a la misma época, a una fiesta del Señor, pero sus significados son un poquito diferentes. Shavuot significa semanas, así se llama la fiesta en hebreo, la fiesta de las semanas, pero también tiene otro nombre porque se contaban 7 semanas y el día siguiente a la séptima semana, al siguiente sábado, al séptimo sábado, se celebraba la fiesta. Y el día siguiente obviamente es el día 50. Y Pentecostés significa 50. Pentecostés es muy conocido por el mundo occidental como el tiempo de la venida del Espíritu Santo y lo impactante de los relatos milagrosos que se dan en el libro de los Hechos. De eso quiero hablarles ahora, de esa época. Comencemos por lo que dice el Pentateuco en Levítico 23:15, y contarán para ustedes desde el día siguiente al sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer, un cuenco, una gavía o una vasija, para ser movidos 7 semanas completas hasta el día siguiente al séptimo sábado. Hasta el día siguiente al séptimo sábado contaréis 50 días, eso es Pentecostés en griego. Entonces acercarán el nuevo grano al final de los 50 días. De vuestras habitaciones, dice Levítico 23:17, llevaréis 2 panes como ofrenda mecida
que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Señor. Este es un dato muy curioso y muy interesante, pero muy ilustrativo. Porque, en primer lugar, al ser 2 panes de 2 décimas de flor de efa, eran panes bien grandes, aunque fuera la 10ª parte de la efa de harina más fina. Pero al mismo tiempo, el hecho de ser cocidos con levadura nos muestra un detalle muy interesante, porque el conteo comenzó 50 días antes, cuando se estaba comiendo probablemente los panes sin levadura. La fiesta nació 50 días antes, cuando era la plena época que Dios había mandado una semana de no tomar pan ni nada leudado para comer, sino que se abstuvieran de ese pan oxidado y cualquier otra sustancia, y ni siquiera se podía ver. Eso es lo que dice el mandamiento del Señor. Pero aquí se traen esos panes con levadura, ya leudados. Y para leudarse, la harina de trigo y otros cereales similares al trigo no necesita mucho, más que un poquito de agua y dejarse con el agua sin cocinar, sin meterse al horno, la masa, unos 17 o 18 minutos. Y ahí ya se leuda el pan. Así que si se va a comer pan sin levadura, para ese mandamiento de 50 días antes había que tener una habilidad muy grande de cocer el pan después de 17 minutos de mojado. La levadura nos habla en este contexto, en el contexto bíblico, de ese ímpetu que hay en el hombre, de esa capacidad de pecar, de la naturaleza carnal, del ego de uno mismo, y al presentarse este pan como ofrenda es como decir, bueno, en estos 50 días que me he purificado, que he contado, que he tratado con la bajeza de estar en Egipto, ahora vengo purificado, vengo a presentarme al Señor como venciendo. Sí, necesito vivir en este mundo, necesito de esa naturaleza humana que es corruptible, pero la estoy venciendo, y por eso traigo la ofrenda al Señor. Y eso es lo que vale. Más que nunca pecar es poder tener la habilidad de superar el pecado. Sigo leyendo, Levítico 23:18. Junto al pan ofreceréis 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto para el Señor, además de su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato que se quema al Señor. Y esto nos habla de que en nuestra lucha contra el mal, contra las tentaciones y el pecado, no estamos solos, sino que hay un sacrificio perfecto que el Señor ha dejado, y ese sacrificio perfecto durante muchos años fue tipificado por los animalitos que aquí se han mencionado. Y el más grande, el más fuerte de los sacrificios era el que se llama holocausto, u olá, que es una ofrenda de ascensión. Este holocausto, esta ofrenda olá, nos habla del Señor Jesús, que dejó su trono de gloria para venir a hacer el sacrificio perfecto, vivió con nosotros como 33 años, luego ofrece su cuerpo muerto como una expiación por nuestros pecados, paga la deuda, y cuando ya ha saldado la deuda, entonces Él resucita y se levanta como poderoso Señor de señores, que ha logrado triunfar sobre el mal, y se va con la promesa de que pronto ha de regresar. Mientras tanto, su poder, el poder de su sacrificio, nos da la fuerza para vencer. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias, Habikurim, que quiere decir primicias, y los 2 corderos. Será cosa consagrada al Señor para el sacerdote. Nombres relacionados con esta festividad. Primero es el Omer Reshit. Omer Reshit es lo primero, lo que florece, el cohollo, el primer fruto.
También se le llama a esta fiesta la fiesta de Shavuot, o de la semana. También se le conoce como Bikurim, o primicias de la cosecha, o fiesta de la cosecha y de la siega de los frutos de la tierra, como el trigo y la cebada. Pero el nombre más importante de esta festividad es que se trata de la época de la entrega de la Torá, el resumen, la esencia de la Torá en el Sinaí, que se conoce como los 10 juramentos o los 10 mandamientos o las 10 palabras, que es la esencia de la Torá. Esta es la época de la entrega de la Torá y eso es lo que esta festividad nos viene a anunciar. Desde que el Señor ordenó o sacó a Israel de Egipto, ordenó contar los 50 días. Pero habría un año en el futuro que se cumpliría todo lo relacionado con la promesa que Él mismo dio en Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando Él les pide lo siguiente: me erigirán un santuario y habitaré dentro de ellos. Beshahanti, Betoham, Beshahanti, residiré, Betoham, dentro de ellos. Él hizo una promesa de vivir dentro de ellos, dentro de su pueblo. Esto tuvo una historia. Al principio él habitó literalmente en una tienda física que duró unos 300 años, conocida como la tienda del desierto, la tienda de reunión, la tienda del testimonio. Luego él pasó a habitar, después de estos 300 años, en los días de Salomón, pasó a habitar en un templo de piedra que duró 420 años. Y ahí van 720 años. Después del exilio babilónico, porque en el 586 las fuerzas de Nabucodonosor destruyeron la ciudad de Jerusalén, el sagrado templo, y llevaron muchos cautivos a Babilonia. Pero después del exilio, el segundo templo también fue construido con la promesa de que Él habitaría en medio o dentro de ellos, y duró 420 años hasta su destrucción en el año 70. Pero nunca se cumplió que habitaría dentro de ellos, ¿no? Lo prometido de que habitaría dentro de ellos no se había podido cumplir, porque hacía falta una condición, hacía falta que el amor entrañable de Dios, que había prometido esa residencia en medio de su pueblo, necesitaba que esa residencia tuviera una legalidad ante la justicia eterna y divina del Señor. Así que tenían que llenarse todos los procedimientos, el debido proceso de la justicia eterna. Y por eso vino el Señor Jesús, para hacer posible esta promesa con su sacrificio perfecto, haciendo lo que había sido dicho de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues solamente así Dios derramaría el poder de su Espíritu Santo, de su santidad, que es la promesa por excelencia, que es lo que se celebra en el día de Pentecostés, el poder del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne y sobre todos aquellos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El poder de su santidad es el que nos da la capacidad de reconocer al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que llevó a cabo la expiación por nuestros pecados. Esa es la promesa que nosotros necesitamos que se cumpla. Veamos lo que dice Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando el Señor Jesús muere y resucita de entre los muertos, se termina el sistema de sacrificios y comienza un nuevo sistema, el sistema por medio de la justicia, de la fidelidad en Él. Por eso es que es tan importante este acontecimiento
del año 27 o del año 30, que son las dos fechas, los 2 años probables que se han dado como el año que el Señor Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, y esto de acuerdo a cálculos que se han hecho con el calendario hebreo, muy certeros, por cierto. Entonces, cuando Él muere, se termina ese sistema y se abre la puerta para que el sistema de la justicia, por medio de la fidelidad de Él, se empezara a cumplir. Esta fiesta, la fiesta de Shavuot, Pentecostés, o de las semanas, se conoce también como la fiesta, y como ya dije, de los 10 juramentos. Dice la tradición de Israel que cuando Dios entregó los 10 juramentos en el Sinaí, los dio en 70 idiomas, que eran los idiomas de las naciones del mundo, después de la dispersión que se dio en los tiempos de la Torre de Babel. Entonces el Señor distribuyó, confundió las lenguas y puso 70 lenguas madres, por decirlo así, de las cuales saldrían todos los idiomas que después se derivaron y se conocieron en el mundo. Y Dios en el Sinaí, según la tradición de Israel, entregó en esos 70 idiomas la Torá, o los 10 mandamientos. Y eso es lo que sucedió en Pentecostés. Mire de qué manera tan extraordinaria. Leamos el relato sagrado del Evangelio en el Nuevo Testamento, Hechos 2, capítulo 1. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí se viene a repetir acontecimientos de unanimidad muy importantes que ya habíamos conocido y que estaban en Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19, ahí encontramos nosotros algunos datos interesantes de Israel, cómo llegaron a un lugar, llegaron a otro lugar, pero está en plural, llegaron a otro lugar, y luego cuando toca decir que acampó Israel al pie del monte de Sinai, no dice y acamparon al pie del monte de Sinai, sino que dice y acampó Israel, lo que viene a indicarnos que ellos habían alcanzado una elevación tal que se movían como un solo hombre, y al tener esa unanimidad, el Señor los premió con darles su Torah, con darles a esa generación la entrega de la Torah. Si no, es posible que Dios se hubiera movido en otro punto, en otra distancia y en otro tiempo. Pero no podemos decir que estuvo mal, porque no vamos a especular ni a contradecir al Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y esto nos recuerda los pasajes y las escenas del Sinaí relatadas en Éxodo capítulo 19. Esos estruendos, esos rayos, ellos dicen que vieron los sonidos, igual que aquí, vieron los sonidos. Y oyeron el estruendo y hubo rayos y centellas, y ellos estaban muy asustados. Y aquí en Hechos 2:3 sí, sigamos leyendo: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí entonces vemos como una similitud muy grande con lo sucedido en el monte Sinaí, 1300 y pico de años antes. Pues en el lugar donde estaban reunidos hubo esos acontecimientos asombrosos de fuego, de rayos, etcétera, etcétera. Y estas lenguas de fuego estaban repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos, todos fueron habitados, soplados por el poder de la santidad del Señor, por el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una experiencia muy maravillosa y extraordinaria que ha marcado la vida de muchos hermanos a lo largo de la historia. Fue una experiencia que se dio en los primeros días del
de la época cristiana, el primer siglo especialmente. Luego se dejó de oír, pero hubo brotes a lo largo de la historia en el mundo occidental, donde algunas veces se reportaba los avivamientos con manifestaciones similares al día de Pentecostés. Finalmente, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, se dieron unas manifestaciones extraordinarias en Kansas y en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, con estas similares manifestaciones que vinieron a hacer una renovación y una revolución en la vida de los creyentes en el Señor. Y su característica era similar: hablaban en lenguas desconocidas según el Espíritu les daba que hablasen. Vivían entonces en Jerusalén, sigue diciendo el relato de Hechos capítulo 5, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Jerusalén, el centro de adoración por el templo, atraía a estos hombres que subían durante las fiestas, y Shavuot o Pentecostés era una de las 3 fiestas de peregrinación que atraía a muchos peregrinos que venían para adorar durante la fiesta, y algunos de ellos quizá se quedaban a vivir en Jerusalén por más tiempo, pero si no, venían y volvían a sus tierras. Pero en este año en especial había muchos que estaban visitando de muchas partes, y al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Eso significa que aunque ellos podrían tener el idioma, digamos, nociones del idioma arameo judaico, que es el que se hablaba en este tiempo en Jerusalén, también traían el idioma del lugar de donde venían. O sea, eran bilingües, o quizá más que bilingües, pero allá donde habían hecho ya su vida, sus familias, sus negocios, pues aprendieron el idioma del país y ahora están aquí en Jerusalén. Pero dice que ellos estaban confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Veamos lo que sigue diciendo el relato. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, no son galileos, no son de la provincia del norte de Galilea estos que hablan, estos que están reunidos en ese aposento. ¿Cómo los oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empiezan a relatarse los idiomas: partos, medos, muy del este, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Y se relata aquí más de 15 idiomas: Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas. Ellos estaban asombrados. Si la tradición de Israel decía que allá en el Sinaí Dios había dado los 10 juramentos, su revelación de la Torá en 70 idiomas, las 70 idiomas de las 70 lenguas madres. Ahora se hace un relato de casi 15, 16 idiomas que ellos escuchaban. ¿Y qué escuchaban? Las maravillas de Dios, porque este lenguaje traía revelaciones. Seguramente descubrían los secretos. Se hace un recuento. Si se hace un recuento, hay muchos beneficios de cuando el Espíritu Santo, el poder de Dios, toma a una persona para habitar en él, y entrega su lengua, entrega su vaso para que él le dé un idioma de oración, le dé un idioma, una manifestación. Entonces suceden cosas
extraordinarias, se hablan las maravillas de Dios, como dice aquí, se hablan misterios secretos de Dios, se descubre el corazón de las personas, se hablan palabras proféticas, se dicen cosas que nadie estaba pensando, y seguramente ellos estaban asombrados de oírlos, de oír esos misterios, esos secretos revelados y mostrados para la vida de cada uno de ellos. Así que no dejaban de estar atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, siempre las cosas del mundo, de la vida de Dios, del Espíritu de Dios, causan hilaridad, causan burla en algunas personas. Los que lo experimentan y lo reciben les causa la vida eterna, la sensación de la vida eterna, pero para el burlador no va a haber una manifestación diferente, se va a quedar con su incredulidad, porque es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque si bien es cierto que algunos se burlaban, como dice aquí, diciendo, están borrachos. Y claro, ¿cómo pueden estar borrachos? Y entonces Pedro, que fue tomado por el poder del Espíritu Santo, se pone de pie y dice, no, esto no es que estén borrachos, son las 9 de la mañana, la hora tercia del día. ¿Cómo es posible que en esta hora pueda decirse que ellos están borrachos? No, esto es lo que habló el profeta, lo que dijo el profeta Joel, cuando dijo, y en los postreros días, cuando se cumplan los tiempos, cuando el sacrificio perfecto sea presentado, cuando sea expiado el pecado y haya una esperanza de más residencia o de cumplimiento de la promesa de Éxodo 25:8, de que yo habitaré en medio de ellos, entonces se darán estas manifestaciones. Los viejos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones y muchas manifestaciones habrá, y a partir de ahí se empezaron a dar unos milagros y manifestaciones tan hermosos, sanidades, portentos, sabiduría manifestada en estos hombres, y corrió un fuego que llenó el mundo conocido entonces con el poder del testimonio del Señor. Así que en esta época que estamos cercanos al aniversario de este acontecimiento tan hermoso, el Señor también quiere visitarnos a nosotros para decirnos que ya el camino nuevo de ir a Dios está abierto, que ya es posible tener una intimidad con Él, y ya no es necesario estar lejos de Él. Él quiere venir y morar con nosotros, quiere darnos en la intimidad un lenguaje de oración, quiere darnos una consolación especial y quiere tomar en nosotros un lugar de paternidad y de amor sobre nuestra vida. No es que estemos borrachos, no es que estemos hablando debilidades, es que Dios quiere visitar a su pueblo, quiere estar con cada uno de nosotros manifestando su amor paternal, y por eso en esta hora nosotros podemos esperar que se den esas mismas maravillas que se dieron en este tiempo en el libro de los Hechos, que se manifieste el Señor con el perdón de pecados, porque dice que muchos compungidos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí están los voceros del Señor para decir, no se angustien, no tienen que hacer nada, sino solo arrepentirse y buscar el perdón de pecados y dejar lo que es ofensa a Dios y volver en un retorno de arrepentimiento al Señor, que Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Así que lo más importante es tornarnos a Dios, pero también abrirnos a el esplendor de su gloria, a recibir
prodigios, intervenciones directas, milagros y maravillas. Y con eso vamos a dar por concluido esta meditación, haciendo una oración para pedirle a Dios que Él manifieste su prodigio, su poder en la vida de ustedes que están escuchando. Que haya una renovación espiritual en cada uno de nosotros, un acercamiento de Dios en nuestra vida, que nos acerquemos a Él, porque Él quiere estar cerca de nosotros. Ya no es para estar lejos, ya no es para estar a saber a qué distancia de Él. Él ha hecho lo posible para que nosotros nos acerquemos. Él ha pagado el precio de la cercanía. Antes no podíamos acercarnos porque nuestros pecados no lo permitían, pero hoy eso es diferente. Él mismo murió, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos, pero a los pecados, vivamos a la justicia, ya que por su herida fuimos nosotros curados. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, que no escatimaste ningún sacrificio, ningún esfuerzo en venir a la tierra en la primera cita, la cita del dolor, de la servidumbre, la cita para expiar el pecado. Y Señor, cumpliste con todo el procedimiento que era necesario para erradicar el pecado de una vez y para siempre. Y por eso hoy que te has ido, anhelamos tu retorno. No queremos estar más separados de ti. Anhelamos tu regreso, Señor, para que tomes posesión de este mundo, de este universo, que sin ti seguimos como huérfanos, seguimos como solos, pero contigo, Señor, estaremos completos. Retorna y ven pronto, Señor. Llena nuestras vidas con tu promesa del Espíritu Santo, llena de amor, llénanos de sanidad, llénanos del poder del consuelo, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Auxílianos, Señor. Gracias, Padre, a cada uno según la necesidad que tengamos, según el anhelo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener soluciones y restauraciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.